2021. Nos encontramos en el Salón Carlos Francisco Champmarín y en breves minutos dará inicio a la presentación del libro La vida de un negocio, del autor José Archibald Nicolo. Modera Carlos Carrasco. Esta actividad tendrá una duración de 45 minutos. Le recordamos también que la actividad se estará transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube. Les recordamos que los mensajes, micrófonos y videos estarán deshabilitados y se activarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. La interacción con los panelistas y moderadores solo se podrá hacer a través del apartado de preguntas y respuestas, el cual se encuentra en la parte inferior de las opciones de la sala. Sin más, cedemos la palabra al moderador de la actividad. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a un espacio de crecimiento profesional. Hoy aquí en la presentación del libro La vida de un negocio de José Archibald. Mi nombre es Carlos Carrasco y es un gusto poder acompañarlos desde la Universidad del Istmo en este espacio que sabemos va a despertar y potenciar ese espíritu emprendedor de muchos de los participantes aquí conectados. Es un gusto poder compartir con José este espacio porque sabemos que es una persona comprometida con el desarrollo de la sociedad y qué bueno que pueda compartir hoy en la Feria del Libro todas sus vivencias en torno a lo que ha sido su experiencia en esta construcción como emprendedor. Queremos agradecer de manera particular a la librería El Hombre de la Mancha, quien ha cedido este espacio para que podamos hacer esta presentación, y también un agradecimiento a la Cámara Panameña del Libro y a la Editorial Planeta también, que han sido parte de este espacio. Sin más preámbulo, quisiera compartir entonces quién es José Archibald, nuestro presentador o la persona que va a compartir acá nuestras vivencias con relación a todo lo que es este fabuloso libro, La vida de un negocio. Permítanme compartir. De padres de ascendencia italiana y asiática, nace José Archibald de Nicolo en la ciudad de Colón, Panamá. Sus estudios lo llevan a convertirse en ingeniero y magíster en administración de empresas. En la vida corporativa, ocupa posiciones gerenciales en finanzas, operaciones, logística y mercadeo para empresas multinacionales como Glaxo, Copa Airlines, Cable & Wireless, Sony Ericsson y Movistar. En el 2008, funda Panama Clean Services, convirtiéndose en la primera empresa de limpieza profesional en lograr la certificación de calidad ISO 9001. En el 2019, inicia el proceso de expansión internacional de sus operaciones bajo el nombre Colimpia, en la ciudad de Medellín, Colombia, siendo ahora la primera empresa panameña de este rubro en convertirse en multinacional. Es además fundador y dueño de las empresas Exe Marketing y People Corporate Solutions, dedicadas a los servicios de mercadeo y logística respectivamente. José Archibald de Nicolo, conocido por ser un hombre de objetivos, de procesos y con una amplia visión de los negocios, continúa hoy no solo mejorando su propio sistema, sino también promoviendo a través de la Fundación Romy, inspirada en sus dos hijas, la posibilidad de crear nuevas generaciones más justas y equitativas. En su afán de transmitir todos sus conocimientos y experiencias, se convierte ahora en el primer exitoso empresario panameño en escribir sobre cómo emprender de manera efectiva. A través de su libro La vida de un negocio, te explica su técnica de innovación basada en ser lo que nadie te contará sobre ventas, y su concepto de negocios Million Dollar Company, el cual aplica en todas sus empresas. Y aún más importante, te ayuda a encontrar tu razón correcta para emprender. Ingeniero, empresario, conferencista y escritor panameño, José Archibald de Nicolo. Así es, José Archibald, nuestro presentador hoy de este libro, que vamos a tener el gusto de poder reflexionar sobre esta oportunidad que nos presenta José con relación a sus vivencias en la construcción de este libro que ya ha vendido miles de copias en los mercados de Panamá, Colombia, México y Estados Unidos, y sabemos que puede ser la guía para muchas personas que justo en este contexto actual de pandemia están pensando en emprender. Otros por necesidad ya lo están haciendo, y qué bueno que José hoy nos pueda compartir todo lo que ha sido la construcción de este libro, que ya lleva algunos años en el mercado y que ya es la guía de muchas personas. Sabemos que en redes sociales ya hay personas compartiendo
todo lo que ha sido esta oportunidad a través de lo que ha sido la referencia que José ha compartido, por ejemplo, en donde hay personas como Felipe37 que ha comentado que el libro justo en pandemia fue su referente para poder explotar con su negocio. Qué buen inicio para tener un referente de lo que hace José. Con esta guía, José, te dejamos entonces para que nos compartas de manera inicial cuáles son esos elementos que hay detrás de la vida de un negocio. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tus palabras y por tu introducción. Y definitivamente gracias a la Cámara Panameña del Libro y en especial al Hombre de la Mancha por extenderme esta invitación para poder compartir en esta ocasión de manera virtual, ¿no? No es lo que quisiéramos estar, nos encanta estar de frente con las personas en una relación mucho más cercana para poder entender lo que pasan en sus emprendimientos, lo que sufren y poder darles consejos directamente de cómo ayudarlos poco a poco a lograr el éxito en ese difícil mundo de los negocios. Pero en esta ocasión lo hacemos de manera virtual y esperamos pronto hacerlo de manera más cercana, ¿no? Definitivamente, como has mencionado, ha sido exitoso el lanzamiento del libro. Hasta ahora estoy muy satisfecho. Como mencionaste bien, se ha lanzado en los mercados de Colombia, México, que son mercados muy emprendedores, donde la cultura de emprendimiento es súper avanzada e inclusive en mercados como Estados Unidos ha tenido una gran aceptación. Entonces, definitivamente no podemos estar más complacidos por lo que ha logrado este libro. Y cuando hoy en día ya, a un poco más de un año, porque lanzamos justo antes de la pandemia, cuando ya vemos mensajes de vuelta, donde nos dicen, José, el efecto que ha tenido tu libro en mí, el efecto que ha tenido en mi emprendimiento, específicamente las cosas que he implementado, que han logrado que mi negocio salga a flote, sea exitoso y que en un momento tan difícil como es la pandemia, logre echar hacia adelante con mi emprendimiento y posicionarlo, realmente nos dice, hemos logrado lo que buscábamos cuando decidimos escribir en un libro toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento, con el ánimo simplemente de ayudar a aquellas personas que atravesaron o están atravesando ese difícil camino que en mi caso, en nuestro caso, atravesamos hace unos 15 años atrás. Y yo siempre digo, cuando me dicen, ¿en qué se resume el libro? Siempre digo, es lo que me hubiera gustado que me dijeran hace 10, 15 años atrás, cuando iba a empezar este camino, y eso hubiera hecho mi camino mucho más fácil, ¿no? Entonces, a esta altura podemos decir que hemos logrado el objetivo con el libro. Y bueno, en esta ocasión yo quisiera, más que dar una conferencia como las que siempre doy, me gustaría intercambiar un poco, me gustaría conocer las preguntas que tienen y sobre todo conversar contigo, porque sé que tienes muchos puntos, porque conoces mucho del tema de emprendimiento y pudiéramos compartir de esa manera con aquellos que están con nosotros hoy. Qué bien, José, este inicio que nos compartes en un contexto que nos ha limitado porque tenemos que estar detrás justo de una computadora para poder compartir estas vivencias y aprendizajes que tú muy bien plasmas en la vida de un negocio. ¿Qué diferencia tiene el hecho de que ahora nosotros en un contexto como la pandemia podamos emprender versus antes de pandemia? ¿Cómo identificas esas diferencias ahora en pandemia y lo que hacíamos antes o lo que creíamos antes que podía ser un emprendimiento previo a una pandemia como la que vivimos? Sí, es muy oportuna la pregunta, ¿no? Porque yo cuando escribí el libro estábamos en un ambiente totalmente distinto, no existía algo como una pandemia. Y creo que de manera muy atinada hay en una sección del libro, para los que todavía no han tenido la oportunidad de conseguirlo, porque las ventas han sido muy rápidas y ha habido un desabastecimiento local, pero el libro está estructurado en 3 etapas. La primera, que te habla de preparación, se llama Prepárate, que te explica cómo prepararte antes de arrancar en un negocio. El segundo capítulo es Ejecuta, que es cómo ya planeas el negocio y cómo lo arrancas. Y el tercer capítulo es Triunfa, que es cómo haces crecer tu negocio ya de manera acelerada. Te doy ya técnicas muy específicas de cómo hacer crecer un negocio que ya está, digamos, semi-posicionado. Pero específicamente en el segundo capítulo hay un área en la que yo hablo de temas que, digamos, a nivel de pandemia se vuelven muy sensitivos. Y cuando arrancamos un negocio siempre pensamos inicialmente en qué es lo más importante, rentabilidad, ¿cierto? Siempre decimos,
el negocio tiene que ser rentable. Yo arranco el negocio y en 6 meses, 12 meses, y hablo mucho de tema de punto de equilibrio y cómo calcularlo y cómo lograrlo. Pero cuando tú escuchas hablar de emprendimiento, muy pocas veces escuchas hablar sobre flujo de efectivo. Y en un contexto como el de pandemia, ya sea que estés operando o estés planeando operar, el concepto de flujo de efectivo toma mucha más preponderancia. Siempre recuerdo, hay un capítulo en el que hablo de por qué es importante tener en cuenta el flujo de efectivo. Y siempre hablo de 3 razones. La primera es para hacer frente a las actividades diarias del negocio. Es decir, por ejemplo, tú tienes una panadería y en el día a día tienes que comprar harina, tienes que pagar salario del personal, tienes que pagar un alquiler, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se conoce como capital de trabajo. Esa es la primera razón por la que se necesita efectivo. La segunda es para hacer crecer el negocio. Es decir, si yo tengo la panadería y yo veo que tengo una demanda insatisfecha, hay gente que viene a comprar y yo no tengo suficiente pan, ¿qué hago? Compro un horno y amplío mi capacidad para producir más productos, ¿cierto? Entonces, esa es la segunda razón, es para hacer crecer mi negocio. Y la tercera razón, que hasta antes de pandemia, a veces dar el ejemplo se me hacía un poco difícil encontrar un ejemplo que fuera más gráfico. Pero ya ahora, con la pandemia, tengo uno muy claro, y es hacer frente a imprevistos. Cualquier cosa que pueda pasar que tú no tenías planeado que pueda afectar tu negocio. Entonces, este es un imprevisto que el 99% de las personas no tenía, o de los empresarios, no tenían en su mira, en su radar. Y es la tercera razón por la que el tema de flujo de efectivo se hace tan importante. Entonces, el libro te habla de muchos aspectos, pero específicamente hablando de pandemia, el tema de flujo de efectivo toma una importancia muy relevante. Y aquí hay otros conceptos como las ventas, la innovación, cómo posicionas tu negocio también en una etapa de pandemia o post-pandemia. Y hay muchos detalles que te ayudan a, dependiendo de la situación en la que te encuentres, sobre todo financieramente, puedes echar adelante tu negocio. Excelente, excelente, José. Quiero, dentro de tu historia, rescatar un punto que siempre llama mucho la atención, y es que a los 15 años decidiste emprender. ¿Cómo dentro de esta definición o esta ruta que planteas de prepárate, ejecuta y triunfa, tú identificas que desde los 15 años te preparaste para precisamente emprender en un ambiente donde quizás todavía cuesta mucho fomentar el emprendimiento en la gente joven? ¿Cómo a los 15 años encontraste ese espíritu para poder potenciar tu talento a través del emprendimiento? Sí, y no quiero revelar mi edad, pero 15 años fue hace muchos años atrás, varias décadas, y en ese tiempo ni siquiera se hablaba de emprendedores, se hablaba de microempresarios. Era un concepto muy distinto. Pero yo siempre he dicho que se debe arrancar temprano y de equivocarse de a pequeño. Y algo que yo hice fue arrancar negocios desde pequeño, donde el costo de, digamos, no ser exitoso en estos negocios fuera bajo. Entonces recuerdo que en ese momento le dije a mi padre, oye, estas bocinas, discos, caseteras que tienes aquí que no utilizas para escuchar música, si no lo necesitas, me lo regalas. Y él dijo, bueno, no sé qué vas a inventar, pero ok. Y ahí arranqué y conformé mi primer negocio, fue una discoteca móvil. Me acuerdo que necesitaba dinero y no tenía, así que me busqué en ese momento un socio inversionista o capitalista, porque necesitábamos $1000 para armar las bocinas y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí arranqué y entendí de a pequeño y con poco costo lo difícil que era arrancar un negocio, ¿no? Porque entendí lo que era vender, que recuerdo que cuando arranqué el negocio y traté de buscar los primeros clientes fue probablemente de lo más difícil. Y ahí de muy pequeño entendí cómo era el proceso ese de ventas, ¿no? Porque es algo que uno tiene que hacer. Yo siempre digo, si quieres emprender en un negocio, tienes que saber vender, porque siempre vendes. En todo proceso, tú vendes cuando vendes tu producto, tú vendes cuando buscas capital, tú vendes cuando inclusive buscas personal para tu empresa, porque tú le vendes tu empresa para que vengan a trabajar para ella. Entonces, siempre se vende y eso es una cualidad que hay que desarrollar mucho. Entonces, lo más importante es empezar, como siempre digo, es empezar, porque
a veces se cae en parálisis por análisis, ¿no? Se planea, pero nunca se arranca. Por ese temor a qué pasa si fallo, si me equivoco, si pierdo mi dinero. Y hay que empezar. Es la única forma de realmente ir probándose uno mismo y probar qué tanto uno sabe, qué tanto uno conoce y qué tanto le falta por aprender. Así es, así es. Creo que el proceso de venta es algo constante. Todos los días vendemos ideas, todos los días vendemos proyectos y es una habilidad que todo profesional creo que debe tener como parte de su formación. En este libro, José, tú nos hablas de el momento decisivo y la razón correcta para emprender. Cuéntanos cuáles son estos momentos decisivos o en tu caso, cuáles han sido esos momentos en los que tú has dicho, aquí hay una oportunidad y la razón correcta por la que consideras es el momento justo para hacerlo. Sí, el concepto de la razón correcta del que yo hablo tanto en el libro y es uno de los puntos de partida es sensitivo y casi yo doy un disclaimer cuando le hablo a la gente de esto porque toca a veces muchas fibras personales, ¿no? Yo siempre he dicho que en la vida, si uno decide emprender, uno busca ser exitoso en los negocios, uno debe dedicarse a aquello en lo que es bueno y no a aquello que te gusta. Siempre desde pequeño te dicen, dedícate a lo que te gusta. Si te dedicas a lo que te gusta, no vas a trabajar ni un día de tu vida, vas a cumplir tus sueños, etc. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Si lo que buscas es ser exitoso en los negocios. Creo que si tú buscas ser exitoso en los negocios, lo que debes hacer es dedicarte a aquello en lo que eres bueno. Todos, a lo largo de nuestra vida, hemos desarrollado habilidades. Habilidades técnicas, un área específica, funcional, y eso debemos entonces capitalizarlo. Al momento que arrancamos nuestro negocio, debemos basarnos en eso para tener una ventaja competitiva. Entonces, si lo que tú buscas es emprender para, ¿qué se escucha normalmente? No tener un jefe, no tener un horario, tener libertad financiera. Yo siempre he dicho que esas son razones incorrectas para emprender. Yo creo que razones correctas para emprender son razones personales. Uno tiene que encontrar por qué cada uno quiere emprender. Y explico en el libro cuál fue o cómo yo encontré mi razón correcta para emprender, que fue en un momento muy difícil en el que yo sufrí una lesión de columna. Yo desde muy pequeño practicaba muchos deportes sin ningún tipo de supervisión. Y a lo largo de la vida me fui, digamos, lesionando hasta un momento en que yo caí en cama. Yo caí en cama por varias semanas y no sabía si volvería a caminar. Entonces, en ese momento yo pasé 2 semanas pensando, ¿será que no volveré a caminar? ¿Qué pasa si no vuelvo a caminar? ¿Seré una carga para mi familia? ¿Cómo tendré sustento? Y en ese momento, yo, José Archibol, encontré mi razón correcta para emprender. Y es personal. Yo no le puedo decir a otra persona que utilice esa razón correcta para emprender. De hecho, conozco a muchas personas que padecen problemas de columna o de movilidad y eso no necesariamente va a ser su razón correcta para emprender o no han emprendido por eso. Pero cada uno debe encontrar esa razón. ¿Y por qué es personal? Porque es una razón muy, muy fuerte que aquellos momentos en los que uno se encuentre de frente contra esas olas una, otra y otra vez, tiene que tener algo de mucha fortaleza para que te ayude a seguir adelante, a seguir adelante. Cuando uno dice, no puedo más, ya es suficiente, hasta aquí llego, y eso le pasa a todos los emprendedores, a todos los empresarios, todos hemos pasado por eso. Decimos, no podemos más una y otra vez, pero tenemos una razón como esta que nos dice, vamos, yo lo voy a hacer y voy hasta el final. Entonces, a eso me refiero con encontrar tu razón correcta para emprender. Tú has mencionado, José, algo importante y es el tema del fracaso, ¿no? Muchas veces cuando intentamos y algo no nos sale como esperábamos, desistimos y no lo seguimos intentando. ¿Cómo consideras tú que debe ser esa mirada del emprendedor ante el fracaso? Creo que siempre hablamos del éxito, pero ¿cómo podemos nosotros inculcar esa mentalidad abierta al fracaso y que el fracaso es un aprendizaje que nos va a llevar justo a esa oportunidad de no seguir equivocándonos? ¿Cómo el emprendedor puede ver el fracaso justo en un momento que quizás es la apuesta total que tiene para avanzar y poder subsistir?
y quizás ese es un momento decisivo, ¿no? ¿Cómo consideras debe ser el emprendedor en estos momentos? Y yo creo que el fracaso es un término muy relativo y subjetivo, ¿no? Yo creo que en el proceso hay un aprendizaje y es igual que en los deportes. Uno hace las cosas una y otra vez y desde la primera no te sale perfecta. Entonces intentas 1000 veces antes de llegar a lograr el nivel óptimo. Entonces no es que son fracasos donde ya no hay un siguiente paso, sino son etapas en las que tú vas mejorando tu idea, vas mejorando tu producto, vas mejorando tu servicio. Entonces, de esa manera hay que tomarlo porque también hay un factor emocional que si uno lo considera al final, oye, fracasé en esta etapa, fracasé con este producto, al final eso se va transformando en una desmotivación y un emprendedor, si hay una cualidad que es fundamental, yo hablo en el libro de 9 cualidades que todo emprendedor debe desarrollar, pero una que definitivamente es fundamental es la automotivación. Y de esa manera, al tú ver no una falla como un fracaso per se, sino como una etapa en la que vas mejorando tu negocio, entonces es más fácil asimilarlo y seguir adelante con tu proyecto y no desmotivarte. Así es, así es. Creo que es una oportunidad de ser resilientes y ser también de transformarnos en torno a todo lo que estas oportunidades muchas veces tienen en torno al emprendimiento. Y tú los mencionas muy bien, José, en estas cualidades. ¿Qué mitos y realidades hay sobre hacer un plan de negocios? Muchas veces el plan de negocios se considera que es el punto de partida y muchas veces no se quiere empezar por ahí, se quiere ir directo al emprendimiento. ¿Cuál es la importancia de hacer un plan? Sí. El primer mito es que es extremadamente complejo y tengo que ser un financiero de carrera para hacer un plan de negocio. Y yo creo que ese es el primer mito y trato de explicarlo muy, muy claramente en el libro, ¿no? En el segundo capítulo donde te hablo de hacer toda la proyección financiera. Lo que yo recomiendo es hacer una proyección de tu estado de resultados, para los que no son financieros y no han leído el libro. Estado de resultados es donde tú proyectas tus ingresos, tus costos, tus gastos y tu ganancia. Eso es. Y hacerlo por un mínimo de 12 meses. Por lo menos tus primeros 12 meses. Si puedes hacer 24, suficiente. Muchas veces te piden, proyecta tus primeros 5 años. Pero creo que en la realidad actual ya estamos claros de que proyectar los próximos 5 años es muy difícil. Proyectar 2 años ya es difícil. Pero por lo menos los 2 años te dan una perspectiva de lo que puede suceder. ¿Por qué es tan importante planear esos 12 meses o 24 meses? No solamente porque estimes lo que va a suceder, sino porque en ese ejercicio vas a validar si el negocio, ya sea la venta de un producto o la comercialización de un servicio, es viable. Porque vas a decir, listo, los primeros 12 meses yo voy a vender una cantidad de producto mes a mes. Y cuando valides eso, tú mismo te vas a cuestionar y vas a decir, ¿qué es lo que yo me dije cuando arranqué mi primer negocio? ¿Soy yo capaz de vender por 12 meses esta cantidad de productos o servicios? Y entras en esa discusión interna y vas entonces a hacer tu plan. Porque dices, sí, yo lo puedo hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Y empiezas de ahí hacia atrás definiendo cuál va a ser tu plan, tu estrategia comercial, tu inversión en mercadeo, tu diferenciador, que son muchos de los elementos de los negocios que debes considerar. Pero esa proyección es lo que tú debes establecer para ir validando de antemano. Hay veces que en la validación del negocio, y yo lo he visto, a mí me han traído negocios de inversión de $500,000, $1 millón para ser socio, y en 15 minutos, viendo la proyección financiera de los primeros 12 meses, le digo, no señor, esto no es viable, por esto, viendo los números en blanco y negro. Entonces, si no ves esto, no vas a tener la capacidad de definir si el negocio tiene una viabilidad económica y financiera. Y como digo, no hay que tenerle miedo a un plan de negocio, porque es simplemente entender los números básicos, son números sencillos del negocio de qué voy a vender o qué son mis ingresos. Es simplemente cuánto producto voy a vender y a qué precio. Muy sencillo. Pero hay que entender cómo se estructura un plan de negocio y no arrancar desde cero, sin nada, porque yo siento que esto puede ser un buen negocio. Los negocios no son emocionales, aunque mucha gente lo diga. Los negocios son procesos racionales donde uno debe hacer una matemática y decir, ¿puedo o no puedo hacer esto? Excelente
recomendación, José, porque como mencionábamos en la pregunta, muchas veces queremos ir directo a la idea y desarrollarla. Y justo quiero aprovechar este momento para hacer la invitación a tu masterclass. Vamos a estar compartiendo contigo también otro espacio en donde el próximo jueves 26 de agosto a las 6 de la tarde, de forma gratuita y virtual. Son cupos limitados. Con José puedan también tener todas estas referencias y seguir contando con esta guía a través del libro La vida de un negocio, que puede ser una oportunidad única para potenciar lo que ahorita quizás tenemos como idea, lo que tenemos quizás como algo que estamos considerando retomar o desarrollar. Creo que con el acompañamiento de este masterclass hay que aprovechar esa oportunidad. José lo está haciendo de forma gratuita el próximo 26 de agosto a las 6 de la tarde. No dejen de inscribirse en su perfil de Instagram para que tomen esto en cuenta y también aprovechen este otro espacio. Así que deseaba compartir esta oportunidad, y también para los participantes, tomar en cuenta que vamos a estar recibiendo sus preguntas en la sala de preguntas del chat para que puedan también ir compartiendo las mismas y poder también aprovechar este espacio para que José nos comparta también sus vivencias en torno a las inquietudes que ustedes tienen. José, también queremos rescatar algo de lo que tú mencionas en tu libro, y es el concepto de Million Dollar Company. Cuéntanos en qué consiste este concepto y esta filosofía que tú también compartes en el libro. Sí, gracias por la pregunta, Carlos. Antes de entrar en explicar el concepto, quiero hacer énfasis en que el masterclass es de manera gratuita, son cupos limitados, y como vieron aquí salió el código de Zoom, que es específicamente para quienes están atendiendo a esta invitación del Hombre de la Mancha y de la Cámara Panameña del Libro aquí en nuestra conferencia. Así que, digamos, es una cortesía que hemos dado para quienes nos acompañaron hoy por la invitación del Hombre de la Mancha y la Cámara Panameña del Libro, ¿no? El concepto de Million Dollar Company, que es de hecho el capítulo 3 del libro, que habla de Triunfa, que ya es en la etapa avanzada de, digamos, cuando yo arranqué mi negocio y pasé esos 2 primeros años del negocio donde el 90% de las empresas mueren. Digamos, estoy en ese momento donde tengo que hacer mi empresa ahora crecer y tratar de hacerla crecer de una manera acelerada, ya para convertirme en un competidor importante en el mercado, sea cual sea la industria en la que estoy. Y este concepto le llamo Million Dollar Company porque es lo que yo considero que si lo haces bien, lleva a tu empresa a tener una evaluación en el mercado de $1 millón. Que suena grande, suena muy complejo, pero no lo es. Se basa en 3 elementos. Primero, producto, que es tener un producto o un servicio adecuado para el mercado. El segundo elemento es procesos, tener procesos eficientes que van enfocados a tener la satisfacción total de mi cliente y tener una reducción en costos. Y el tercer elemento es personas, que no es más que tener un equipo competitivo. Siempre digo que tu empresa será tan competitiva como lo sea el equipo que la conforme. Entonces, estos son los 3 elementos que en cualquiera, y te lo digo, yo en mis empresas es lo que evalúo en el día a día. Si mi empresa está atravesando una situación, yo evalúo, ok, tiene una dificultad en producto, en procesos o en personas. Entendiendo esas 3 áreas, entonces atacamos directamente el problema e implementamos medidas que la haga convertirse en una empresa mucho más fuerte. Y eso aplica para cualquier empresa, sea una empresa comercializadora de producto o de servicio. Si está aquí en Panamá, nosotros tenemos operaciones con nuestra empresa en Colombia, y no importa en qué país estés, aplica exactamente de la misma manera. Entonces, deja enfocarte entre esos 3 elementos, entenderlos. Obviamente, acá solamente estoy dando la punta del iceberg, porque son conceptos mucho más complejos en cada una de esas 3 áreas, pero esos son los 3 elementos que hay que considerar. Si lo evalúas y los trabajas de manera permanente, entonces hace que tu empresa sea mucho más fuerte, que es lo que importa, ¿no? Así es, estos 3 elementos, como muy bien mencionas, son la clave para identificar
estos espacios de crecimiento y justo uno de los retos que siempre el emprendedor tiene como dilema es cómo fijar el precio de un producto, de estos tres elementos que tú mencionabas, porque muchas veces se cree que irse por arriba del margen quizás sea muy ambicioso y quedarse por debajo puede ser muy limitado. ¿Cómo crees que es la mejor forma de fijar el precio de un producto cuando se está empezando o cuando ya se desarrolla el negocio? Sí, Carlos, yo creo que esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Yo creo que inclusive hoy nosotros que estamos abriendo operaciones y vamos a otros países y abrimos un negocio desde cero, es lo que inicialmente tratamos de definir y el éxito o fracaso de tu negocio puede basarse en esa decisión, ¿no? En si establecemos un precio adecuado. Y hay varias metodologías que se escuchan sobre eso. La manera en la que yo lo hago en nuestras empresas, en la que nosotros establecemos los precios siempre, es primero entendiendo el mercado. Cada vez que entramos en un mercado, lo primero que hacemos es entenderlos. Yo, para que tengan una idea, cuando abrimos operaciones en Colombia, yo viajé casi 3 años a entender el mercado colombiano. Y cuando te hablo no solamente en la parte de la industria en la que íbamos a arrancar, sino inclusive en la idiosincrasia, cómo pensaba la persona, porque me decían, no, es que son muy regionalistas, solamente le compran al local, la manera de pensar, la manera en la que toma decisiones, todo eso tienes que entenderlo para tu proceso comercial. Pero cuando llegas a la parte de definir el precio, primero debes entender el mercado, entender quiénes son los competidores. En todo mercado hay 10, 50 o 1000 competidores. Entonces, deja hacer un análisis que lo explico en el capítulo 2 del libro, también se explica eso. Entender quiénes son los principales competidores, con quiénes, porque no todos los que ofrecen el servicio en un mercado son tu competencia, aunque estén en la misma industria. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa de limpieza profesional, por ejemplo, no todas las empresas del mercado son nuestra competencia. Son las competencias aquellas que compiten directamente por calidad de servicio. Entonces, entendiendo quiénes son la competencia, tú dices, ok, estos son sus precios. ¿En qué rango yo me quiero colocar? Pero más que el precio per se, lo que es fundamental en tu negocio es cuál es tu diferenciador. Si tú entras a competir por precio, te lo garantizo, sin temor a equivocarme, tu empresa va a fracasar. De eso no tengas la menor duda. Puedes lograr un negocio a corto plazo, 6 meses, 12 meses, 1 año, 2 años, pero no va a ser una empresa sostenible a lo largo del tiempo. Porque por precio, cualquiera puede entrar. No tiene que tener alguien conocimiento de negocio para entrar en una industria y competir por precio. Eso lo hace cualquiera. Lo difícil es sostenerse a lo largo del tiempo. Y eso solamente lo haces si tienes un diferenciador. Entonces, esos son los elementos que hay que considerar. Has mencionado algo que también es muy particular, el diferenciador o ese valor agregado que mi producto tiene versus la competencia. ¿Cómo alguien que está empezando puede desarrollar un producto lo suficientemente original para poder identificar ese elemento y que ese elemento justo sea su oportunidad de ganar valor y poder también ganar terreno en un espacio que quizás haya muchos competidores? ¿Cómo, no sé, cuál sería la ruta para generar ese diferenciador o ese valor agregado? Muchas veces se piensa, Carlos, que uno, para ser innovador, tiene que ser creativo. Y también hablo de eso en el libro. Yo siempre he dicho que yo me considero una persona de las menos creativas que existe, pero soy altamente innovador. Y eso se debe a la gran habilidad de observación que yo desarrollé desde muy temprano. Cuando tú entiendes, como hablamos hace un segundo, quién es la competencia, qué hay en el mercado y cuáles son esas necesidades insatisfechas, entonces tú logras ser innovador de una manera acertada. Porque, ojo, también se puede ser innovador de una manera equivocada. O sea, yo puedo innovar de una manera en la que mi cliente no lo percibe como algo de valor. Él dice, sí, muy bonito, muy chévere, es innovador, es indiferente, pero eso a mí no me agrega ningún valor a mí como cliente.
Y si haces eso, entonces estás invirtiendo recursos y sobre todo el recurso más importante, que es tu tiempo, en algo que realmente no te va a producir un posicionamiento en la mente del cliente. O sea, no va a hacer que un cliente te compre más porque simplemente no pensaste en qué era lo que él necesitaba para desarrollarte en ese sentido. Y puedo dar un ejemplo de una de mis empresas que también competía en la industria de servicios. Y es que en el rubro en el que competía no había una sola empresa en Panamá que hubiera logrado la certificación de calidad ISO 9001, por ejemplo. Y no es simplemente el hecho de lograr una certificación, es tener un estándar de calidad que en ese momento no existía, porque venía en el servicio como un commodity, como que es lo normal y aquí no hay que preocuparse por la calidad. Y nosotros transformamos de una manera disruptiva totalmente el mercado, enfocándonos en el concepto de calidad. Y hoy, todos los competidores, entonces, hoy nos siguen. Pero no había que ser un genio creativo, yo no tuve que sentarme horas a imaginar cómo podría ser la industria, no. Simplemente escuché a mis clientes. La mejor manera de ser innovador es escuchando a tus clientes. Así es, así es. Creo que ese punto también lo rescato. Es muy importante escuchar y observar, como mencionaste también al inicio. Tenemos ya preguntas del público. Alguien pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para recobrar mi inversión en mi emprendimiento? Es una pregunta que la respuesta realmente es muy amplia, no hay una respuesta específica, pero es muy buena porque va alineada a específicamente lo que hablamos en el capítulo 2 del libro, que es la planeación financiera y la proyección del punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Resumiéndolo muy, muy rápidamente, es el momento en tu negocio, o en la vida de tu negocio, cuando arranca, en el que tú pasas de generar pérdidas a generar ganancias. Tan sencillo como eso. Y cuando tú haces la planeación, precisamente para eso te sirve, para decir, ok, en base a la planeación de mi negocio, en los primeros 12 meses, yo digo que en el mes 6 yo dejo de perder y empiezo a ganar, o empiezo a recuperar mi inversión, o en el mes 12, o en el mes 24. Y eso todo va a depender de qué tan alta sea la inversión que yo tenga que hacer para entrar a una industria o a un tipo de negocio. Es decir, no es lo mismo entrar en una industria de telecomunicaciones, donde yo tengo que hacer una inversión de radiobases, licencias, y tengo que invertir $100 millones que voy a recuperar en probablemente 5 o 4 años, a entrar en una industria o un negocio que sea, por ejemplo, un salón de belleza, donde yo calcule que yo diga en los próximos 12 meses lo puedo hacer. Entonces, yo diría que por regla general, en negocios que son pequeños y que estamos hablando de que no son inversiones millonarias, yo diría que tú debes ya estar generando flujos positivos de tu negocio cercano a los 12 meses, si quieren un número específico, cercano a los 12 meses, si te va muy bien a los 6 meses, si no, antes de los 24 meses. Creo que 12 meses perdiendo dinero en emprendedores que no tienen un músculo financiero muy fuerte es muy difícil de aguantar. Así es. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, sí, la verdad que acá va a variar mucho y creo que también has dado un punto de referencia. Considerando también estos elementos del financiamiento, ahora en pandemia y estamos en un contexto que nos toca, como quien dice, tenerlo de referente y en este momento muchas personas han tenido que empezar a emprender y han tenido que también evaluar cómo hacerlo. En este caso la pregunta es, si recomiendas siempre usar capital financiado y si no se puede, ¿qué recomendación tienes para esas personas que han tenido que usar capital propio para poder empezar un emprendimiento? ¿Qué consideraciones o recomendaciones das en este contexto de tomar una decisión para financiar un emprendimiento? A ver, yo creo que soy un mal ejemplo de eso porque yo desde muy temprano odié las deudas. Para mí es muy difícil soportar estar endeudado. Yo soy de pedir muy, muy poco dinero. Y todo el crecimiento que yo tuve a lo largo de mis negocios fue reinvirtiendo el capital. Es decir, empecé muy pequeño y fue como una bola de nieve, ¿no? Todo lo que generaba lo invertía, todo lo que generaba lo invertía. Para eso es cierto, hay que tener mucha, mucha disciplina, porque cuando tú tienes un año o estás en tu segundo año y tienes ganancias, tú dices, ya me merezco unas vacaciones, ya me quiero ir de viaje, ya quiero cambiar mi carro, que todo el mundo me pregunta, oye, ¿por qué ando en ese carro viejo? Eso es muy fácil, muy tentador. Y se requiere mucha disciplina para eso. Lo que yo recomiendo es arrancar de muy pequeño,
arrancar negocios que no requieren una inversión de capital importante, que no requieran maquinaria o equipo, o que la inversión no sea tan alta. Arrancar muy pequeño y sobre las ganancias, reinvertirlas en tu negocio a largo plazo. Y lo importante del negocio es siempre tener una mentalidad a largo plazo. No es ahora, no es para en 12 meses me saqué la lotería y ya me puedo retirar del negocio. No, tienes que construir de a muy pequeño, ir creciendo y tener la mentalidad de que tú quieres un negocio que esté en los próximos 10 años todavía en la industria, los próximos 20 años, ¿por qué no? Y me preguntarás, ok, pero ¿cómo arranco? O sea, si tengo que invertir igual para arrancar en un negocio, tengo que hacer una inversión, tengo que comprar equipo y ese tipo de cosas, ¿cierto? Lo que recomiendo, si uno no tiene, porque siempre me dicen, ¿cómo hago para arrancar un negocio si no tengo capital? Lo primero que digo es, algo tienes que tener, porque por lo menos la razón social tiene que pagar. Así que ahorra, y eso por eso hablo en el capítulo 1, lo dedico a hablar de la preparación y el ahorro. Pero cuando arrancas, para no requerir tanto capital de trabajo, para comprar y hacer inversiones, siempre recomiendo entonces, si no tienes esos fondos, arrancar por una industria que sea menos costosa en cuanto a inversión, como es la industria de servicios. Es decir, mira qué habilidades tienes tú y utilízalas, donde la inversión sea tu tiempo, que fue lo que hice yo. Y de esa manera empieza a generar ingresos, acumularlos y entonces podrás posteriormente invertir en un negocio para que crezca. Así es, José. La verdad que nos podríamos quedar aquí horas conversando contigo con toda esta experiencia que tu libro nos comparte a través de lo que es la vida de un negocio. Ya para ir finalizando el espacio con el que contamos, nos gustaría que nos compartas un poco más sobre esa oportunidad y esa fórmula que compartes en el libro como conclusión de lo que es prepárate, ejecuta y triunfa como parte de esa filosofía que hay detrás de esta guía que es la vida de un negocio. Lo más importante en el mensaje que trato de transmitir en el libro, porque ahí vacié toda mi experiencia y mi conocimiento para ayudarlos a emprender y aquellos que ya están en el proceso o tienen años de haber emprendido, cómo crecer su negocio, es entender que el proceso de emprendimiento es eso, un proceso, no es un acto, no es yo me levanto hoy y emprendo. Hay un proceso donde arranca con la preparación, luego viene la planeación y el inicio del negocio, y luego entonces me enfoco en cómo hacerlo crecer en el día a día. Y al final, en la conclusión, para adelantarle un poco a los que no han leído el libro, es todo negocio tiene que lograr una recurrencia. Es decir, tienes que tener un esquema, una estructura de negocio que genere ingresos de manera recurrente y sostenida a lo largo del tiempo. Y eso hay que pensarlo desde el día 1. Hay que pensar, este negocio es capaz de generar una recurrencia de flujo de efectivo o de dinero día a día, mes a mes. Eso es uno de los aspectos más importantes. Y segundo, conoce los números. Como he hablado del inicio, tienes que entender los números de tu negocio. Desde el inicio, en la planeación, en el día a día cuando arrancas y sobre todo si quieres hacerlo crecer. Así es, José. La verdad que ha sido un espacio de grandes aprendizajes y también de mucho crecimiento profesional. Sabemos que después de esta experiencia muchas personas van a empezar ya a tomar decisiones y quiero también compartir algunos anuncios que nos pueden ayudar también a compartir más contigo, reiterar la invitación al masterclass que vas a estar compartiendo el 26 de agosto a las 6 de la tarde. Recuerden inscribirse en el perfil de Instagram de José Archibol. La dirección también la compartimos con relación a lo que son sus redes sociales y las redes sociales de José Archibol las pueden también seguir a través de José Archibol, @José Archibol en las principales redes sociales y recuerden que en Instagram está el perfil de la dirección para que puedan inscribirse a este masterclass gratuito y virtual. Recuerden que los cupos son limitados. Por eso es importante que tengamos esta oportunidad muy, muy clara, ¿no? Y por último, también invitarlos mañana a las 2 de la tarde. José va a estar en la librería El Hombre de la Mancha de Town Center de Costa del Este, para que también los que quieran compartir con él y tener el libro autografiado por José y que pueda también compartir un espacio con él, pueden hacerlo. Así que la invitación es cordial para que participen mañana en este espacio
que él también va a tener con todos los que deseen acercarse a compartir con él. Ya para finalizar, queremos agradecer a cada uno de los asistentes y a José también por la oportunidad que nos brindó en este espacio de la librería El Hombre de la Mancha, en esta oportunidad de la Feria Internacional del Libro de Panamá, también a la Cámara Panameña del Libro y a la editorial Planeta, que también ha acompañado este proceso del libro y que ha sido parte crucial en el desarrollo de lo que ha sido estos años en el posicionamiento del libro La vida de un negocio, y que sabemos va a seguir siendo el referente de muchas personas que desean emprender y que están emprendiendo. Así que tengan todos excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Un gusto. De esta forma,